Bueno, había una canción que se cantaba hace muchos años, que tenía que ver con el 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 y 16. Y hasta ahí llegamos. Bueno, pero uno iba aprendiendo Una y manera de aprender. de alguna forma iba aprendiendo, tenía alguna herramienta. Oye, ¿eso Bueno. se perdió en algún punto? Y no sé, lo cierto es que nos fue mal en las pruebas aprender, a pesar, digamos, de la evolución en lengua. En matemáticas sigue habiendo dificultades. Estamos aquí con nosotros esta señora que nos está sonriendo, Julia Amadeo. Muchos la conocen aquí porque ha sido docente de algunos compañeros y es directora de Planificación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. Buenos días, ¿cómo les va? Aprender matemáticas se llama este programa. Así es nacional. ¿Y para qué sirve? Bien, a partir de los resultados que obtuvimos en el 2016, en el Aprender 2016 y luego reafirmados por los operativos posteriores, el Ministerio de Educación de la Nación comenzó en la búsqueda de un modo argentino de enseñanza de la matemática. Se analizó modelos de muchas partes del mundo y finalmente se optó por un modelo de enseñanza de la matemática que se utiliza en México, porque México es un país latinoamericano con una cultura similar a la nuestra y que va paulatinamente mejorando su performance en matemática. ¿En qué consiste este modelo de enseñanza de la matemática? ¿Cómo era una clase tradicional nuestra de matemática? Nos enseñaban el concepto, generalmente eran fórmulas, luego hacíamos ejercicios sobre esos conceptos y eventualmente lo veíamos funcionando en la vida cotidiana, pero no siempre. Ahora el planteo es diferente. Se trata de que los chicos primero vivencien alguna actividad, hasta inclusive corporalmente, que tenga que ver con algún concepto matemático. Por ejemplo, medirse en una pared, ¿sí? Entre ellos, medirse a sí mismos, medir a los demás, comparar, encontrar entre todas la lista de los chicos del aula quién es el que mide más, quién es el que mide menos, cuál es la medida que más se reitera para empezar a encontrar entonces... Sí, hacer estadísticas, promedios. Por ejemplo, Claro. por ejemplo. Pero a partir de esas experiencias concretas hasta llegar al concepto, a la inversa de como hacíamos anteriormente. Claro. Se intenta entonces, la matemática por sí misma es abstracta, es una construcción. Claro, memorizábamos una fórmula, a partir de esa memorización hacíamos el cálculo y después tratábamos de trasladarlo a alguna situación cotidiana. Exactamente. Si es Ahora que teníamos tiempo. Si es que había esa posibilidad. Pero hay realmente muchas posibilidades dentro de un aula. Bueno, debe tener que ver mucho con la imaginación. Uno ahora cuando sale a la calle, va al supermercado y demás, saca, o sea, utiliza herramientas de la matemática habitualmente. Pero en el aula existe toda esa posibilidad, además de esto que usted mencionaba de por ejemplo, medirse en cuanto a la altura. Sí, hay que pensar también el aula de una manera diferente, no solamente en matemática, en todas las áreas, ¿no? Deberemos lentamente ir dejando ese aula de todos los banquitos ordenaditos para un aula más tal vez inquieta, tal vez en principio más caótica, pero que termine en una cuestión más creativa. Hay que reorganizar el aula, reorganizar los espacios de la escuela, no solamente el aula, un lugar donde se aprende. Hay que buscar las estrategias y los caminos. En el país se van a formar aproximadamente unos 50.000 docentes con esta modalidad. En Mendoza van a ser 4.000. Van profesores a formarse a Buenos Aires, allí vienen los profesores de México, interactúan, vuelven a la provincia, trabajan con docentes en las escuelas y van nuevamente a revisar la experiencia en Buenos Aires, a aprender nuevas estrategias y así paulatinamente durante todo este año. Ahora, ¿qué resultados tuvieron en México? ¿Perdón? ¿Qué resultados tuvieron en México y en cuánto tiempo? Bueno, México estaba como... Porque esto, ¿sabe lo que me hace acordar, Julia? Sí, querido. Cuando trajimos la EGB, lo importamos desde España, dijimos Muy a cambiar bien. todo, y en España había fracasado, y lo hicimos igual. No, México, te agradezco tu pregunta por dos cosas. En primer lugar, México no estamos tratando de imitar a Finlandia, no está arriba de la lista. Si vos mirás las pruebas internacionales, en el pelotón de abajo, donde está América Latina, ahí está México. Pero lo que pasa es que va encabezando ese pelotón.
¿Mm? Y además uno lo puede ir viendo cómo ha ido subiendo en ese pelotón. De manera que nosotros lo vamos a tomar, pero no lo vamos a tomar idéntico, te agradezco eso. Inclusive acá en Mendoza nosotros le vamos a hacer también nuestros ajustes a este programa, contextualizándolo a nuestra realidad. Porque vamos a hablar de vino. Digo, no caer en eso. Digo, no necesariamente. Hacer cálculos con toneles, porque la mayoría de los chicos está ajeno a todo eso. Por supuesto. Sí. Tiene que ver con cosas que tengan que ver con los chicos, porque inclusive Mendoza es heterogénea en sí misma, porque nosotros tenemos el niño que vive en el sur de la provincia, una escuelita que está casi es de Neuquén, y otra que es casi de La Pampa. Sí, Es más, muchos de los niños que van a esas escuelas son de otras provincias. Nosotros tenemos escuelitas en el norte de Mendoza, en el Secano, Lavallino y más arriba. Entonces es muy diferente el entorno de cada uno de esos niños. Ahora, Julia, esto implica todo un proceso, por lo que usted mencionaba, se van a capacitar primero en Buenos Aires, después el resto de los docentes. ¿Cuándo se va a implementar entonces? Bien, la idea es que se vaya implementando paulatinamente ya este mismo año, porque las experiencias se van a ir haciendo en el aula y los docentes formadores van a acompañar a los docentes en el aula. Un día le van a dar clase, digamos, y luego van a acompañar la experiencia de aplicar ese concepto en el aula. De manera que ya las primeras experiencias se van a hacer este mismo año. Ahora, la capital por razón sobre 100 es igual a X, eso no cambia, se va a enseñar igual. Las fórmulas matemáticas siguen existiendo. Sí, claro. El tema es cómo y cuándo nos encontramos con el objeto matemático, que es la fórmula, al principio de la experiencia o al final. Entonces, la idea es encontrarnos con esa experiencia ya más abstracta, esa fórmula, al final, después de haberla visto en funcionamiento en muchas situaciones, que pueden o no ser de la vida cotidiana. Cuando hacemos vida cotidiana, el niño, con la matemática de tu vida cotidiana, sí, con la matemática que aprendiste hasta 4º grado, te recontraalcanza. Claro. Pero hay muchas cuestiones de la realidad. Esa cámara, por ejemplo, tiene un trasfondo matemático. Sí, claro. Bueno, eso a lo mejor se verá en los años superiores. Bueno, despejar la X uno la aplica todo el tiempo, pasa que uno no se da cuenta. El tema es que no podemos llegar a caer en esas obviedades, decir, no, yo lo sé con manzanas, no me hables de peras porque yo lo aprendí con manzanas. La fórmula es la misma, pero la forma de enseñarlo por ahí nos hace cambiar la percepción. Mira, vos has dicho, hoy has estado brillante. Gracias. Bien, eso me lo tendría que haber dicho en la universidad. Te apruebo, mi amor, te apruebo. Mira. Ahora lo que no te dije en el pasado, te lo digo ahora, te has superado. Gracias. Muy bien, excelente, continúa superándote. Es más, si lo quieres llevar a la universidad y jefe de trabajos prácticos, cuento con él. No, bueno, entonces yo lo que te decía, ¿qué te decía? Que tú eres brillante. Sí, mi amor, y antes que me preguntaste. Ahora después nos lo deja, nos lo diga a nosotros. Julia, ya está, déjelo. Ya no tengo más que decir. No, ya está, dijo todo. No, lo de las peras manzanas. Claro, bueno, mira, eso es muy interesante. Yo voy aprendiendo, yo no sé de matemáticas, se imaginarán, pero aprendo en este proceso. Una manera de razonar la matemática es la que se hace en la escuela primaria y otra manera diferente es la que se hace en la escuela secundaria. En la escuela secundaria se trabaja el álgebra y en la primaria se trabaja la aritmética. Entonces, en la primaria es peras, manzanas, números, en la secundaria son las X. Entonces, ahí hay una interfase difícil de transitar para el chico entre el 7º grado y el 1er año. A nosotros nos ha dado mucho éxito el año pasado sentar en la misma mesa maestros y profesores de matemática de 1er año, darles un problema para que lo resuelvan y ver cómo son distintas las estrategias y ponerlos a los docentes a pensar en ese niño que ha razonado el problema de una manera y ahora tiene que empezar a razonarlo de otra y es difícil esa interfase. Y bueno, esos son todos los esfuerzos que vamos haciendo, tratando de mejorar. A los padres nos va a costar también adaptarnos a esta nueva manera de enseñar. Digo, porque a veces el chico viene y te dice que le des una mano con un problema y es como que, bueno, pensás que tenés que volver a la primaria. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, no sé si me pasa a mí o le pasa a muchos padres. Yo ahora que he entrado en el mundo de la matemática también digo, voy a tener que volver porque a probar cambiado mucho la manera en que nosotros aprendimos y ha habido demasiados cambios de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿no? Sí.
Pero me parece que como va por la experiencia concreta, me parece que nos va a hacer más fácil a todos transitarlo. Y por supuesto, sí, nosotros estamos pensando en escribir un diseño curricular para padres, explicándole a los padres cómo tienen que acompañar en la escuela al niño, en matemática y en todas las áreas. Estamos escribiéndolo, estamos haciendo eso. Voy a ver si encuentro la caja con porotos con la que sumaba. Va a haber que leer ahora, para colmo. Deben haber germinado ya. Para.